la gloriosa resurrección, pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. Maravilloso mundo de la Biblia. Hoy lunes 28 de febrero, terminando este segundo mes del año 2022 y ya a 2 días de comenzar el tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, de arrepentimiento, tiempo de preparación para vivir el gran acontecimiento de nuestra salvación, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Este era el día que tenía destinado nuestro Dios en su plan perfecto, en esa historia de salvación que Él tiene para todos nosotros. Este era el día que Él tenía destinado para que volviéramos a comenzar o continuáramos hacia adelante mejor con nuestro maravilloso mundo de la Biblia. Ustedes ya lo estaban pidiendo, me preguntaban continuamente a través de las redes sociales, también los que vienen hasta nuestro templo parroquial, por el inicio de esta nueva temporada de nuestro curso bíblico. Aquí estamos, puestos en las manos del Señor, dándole gloria a Él y queriendo seguir la profundización, sumergiéndonos cada vez más en este mundo maravilloso. El título no puede estar mejor puesto: este maravilloso mundo de la Biblia. Personajes, acontecimientos, lugares, historias, circunstancias a través de las cuales Dios va hablando en el tiempo, en la historia, y que para nosotros en el momento actual siempre será de gran ayuda. Como lo decimos, una de nuestras frases que seguiremos repitiendo continuamente: no ha cambiado nada. Toda esta realidad del mundo bíblico es la realidad del mundo de hoy. Es Dios con nosotros, es Dios actuando en la historia. Muchos de ustedes seguramente hoy es primera vez que participan del curso bíblico, porque por eso vamos por temporadas. Los que llevan ya todo este tiempo ahora en la virtualidad, pues todo este tiempo, 47, 48 encuentros, caminando, pues ya hemos visto todo el Pentateuco, todos los libros históricos, pero ahora iniciamos una nueva temporada con una nueva sección de la Biblia, módulo como lo llamamos nosotros, en este caso los profetas, una parte muy importante de la palabra de Dios, y ya tendremos tiempo de hablar al respecto. Hoy queremos hacer un repasito. Ustedes saben que en la pedagogía de este curso bíblico, una de sus características es ir despacio, es volver sobre aquello que nos parece más importante, es retomar la enseñanza vista, es ir dando pasitos despacio pero con firmeza, y que nos queden unas enseñanzas muy concretas. Por eso, después de haber tenido una pausa de más o menos 2 meses, por allá desde finales de noviembre y hasta este momento, pues nos parece en el discernimiento muy importante, pues entonces hacer un resumen, hacer una síntesis, si lo queremos llamar así, de lo que hemos visto hasta ahora. No va a ser una síntesis demasiado extensa, no vamos a entrar en muchos detalles, pero sí queremos hoy mirar desde dónde venimos y para dónde vamos, como el primer día de clase, que es muy importante, como digo yo, no caer en paracaídas. Entonces, por eso hoy nos vamos a dedicar en unos 40 minuticos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. También para los que se conectan por primera vez, como que entiendan un poquito pues nuestra pedagogía, el objetivo que buscamos, qué es lo que queremos en últimas con este curso bíblico virtual desde la Parroquia de Cristo Rey en la ciudad de Manizales, Colombia, el maravilloso mundo de la Biblia. Yo tengo que decirles que los he extrañado, que este momento me hace mucha falta, que hoy soy muy feliz de poder nuevamente estar con ustedes virtualmente. Un saludo a todos, a los que son de más lejos, a los que son de otros países, de España, de México, de Centroamérica,
donde tenemos muchos fieles de nuestra parroquia de Cristo Rey, también toda nuestra feligresía aquí territorial, tanta gente también de nuestra ciudad y de la arquidiócesis de Manizales que sigue nuestro curso. Para todos, muchas bendiciones, gracias por estar ahí y vamos a tener un año lleno también de la enseñanza de la palabra de Dios. Todos los lunes, si Dios quiere, a esta hora, a las 7 de la noche hora de Colombia, nos encontraremos. Los que no lo puedan ver en vivo y en directo saben que la enseñanza queda subida en nuestro canal de YouTube, por donde estás viendo la enseñanza en este momento. Vamos a iniciar entonces con un breve espacio de oración muy corto, invocando la presencia del Espíritu Santo y también leyendo un pedacito de la palabra de Dios. Ahí donde tú estás, tómate un segundito. Estás allí en un rinconcito de tu casa, seguramente con tu Biblia abierta. Ojalá no haya mucho ruido a tu alrededor. Como siempre insistimos, este tiene que ser un momento de oración, tiene que ser un momento de retiro espiritual. Cada lunes o en el momento en que tú veas esta enseñanza es una especie de retiro espiritual porque te va a hablar la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu que tocas nuestro corazón y penetras nuestro intelecto. Esta noche queremos retomar este camino del maravilloso mundo de tu revelación a través de la poderosa palabra. Inspíranos el mensaje que quieres dejar en cada uno de nuestros corazones. Llénanos de tu presencia, Dios bueno, esta noche. Danos el entusiasmo, danos la alegría de deleitarnos en tu poderosa palabra, de sumergirnos en ella y de cada día entender todo y solo aquello que tú esperas de cada uno de nosotros. Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 12, en los versículos del 1 al 6. Aquel día dirás: te doy gracias, Señor, porque estabas enojado conmigo, pero ya ha pasado tu furia y me has consolado. Él es el Dios que me salva. Tengo confianza y no temo, porque mi fuerza y mi fuente de alegría es el Señor. Él es mi salvación. Sacarán agua con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día dirán: den gracias al Señor, invoquen su nombre, proclamen entre los pueblos sus hazañas, pregonen que su nombre es sublime, canten al Señor porque ha hecho maravillas, que lo sepa la tierra entera. Griten alegres, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Unidos al profeta, Dios bueno, te decimos en esta noche que queremos sacar con gozo aguas de la fuente de la salvación, que reconocemos tu paciencia, tu amor y tu misericordia. A través del profeta Isaías tú nos das un mensaje de esperanza que tomamos para nosotros en esta noche. Grande eres tú, Dios, en medio de nosotros. Te alabamos y te bendecimos porque nos permites volver a encontrarnos en este maravilloso mundo de la Biblia. Te pedimos, Señor, que
en este tiempo que vamos a meditar a los profetas, tú nos muestres a través de ellos el mensaje actual, la palabra viva y eficaz que tienes para cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos en un ambiente de oración. Es muy importante que tú estés allí en tu casa o en tu oficina o en donde te encuentres en este momento un poco aislado del ruido de las demás cosas y que sea en un ambiente de oración. Así cada lunes, ojalá con la palabra abierta, si puedes tenerle allí una velita, que es la luz, la palabra que ilumina nuestro caminar, y que sea en un ambiente de oración, estos 50 minuticos que nos reunimos cada lunes de una manera virtual. Lo vuelvo y lo digo, estas enseñanzas quedan subidas en nuestro canal y en cualquier momento tú las puedes ver, volver sobre ellas, repasar, en fin. Muy bien, entonces bienvenidos, qué alegría, qué dicha. Recuerda que el objetivo de nuestro curso El maravilloso mundo de la Biblia es uno muy concreto: enamorarnos de la palabra de Dios. Ese es. Padre Guillo, ¿usted por qué hace este curso bíblico? ¿Por qué se anima a sacar este espacio, a preparar unas diapositivas, a hacerlo, como se los digo yo siempre, de una manera simple, sencilla? No es la super tecnología, es algo muy elemental lo que hacemos. Podría ser mucho más tecnológico, pero también es parte de nuestra esencia hacerlo así, simple, sencillo, pero con un mensaje claro y concreto. ¿Por qué lo hacemos? Para que ustedes y muchas personas que ustedes también van a invitar se enamoren cada vez más de la palabra de Dios, que queramos ir a leerla, que queramos escudriñarla, que queramos sumergirnos en ella y sacar de allí la enseñanza que nuestro Dios bueno tiene para darnos. Es eso. En tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en situaciones como las que vivimos en el mundo, todas estas noticias que a veces son tan tristes, es la palabra. Pues a nosotros el maravilloso mundo de la Biblia nos va a ayudar a entender que Dios actúa en la historia, que Él siempre tiene un mensaje para nosotros, que de cada pedacito de la Biblia, de esos libros que menos conocemos y de los que más conocemos, en todos hay una enseñanza para nosotros. Este semestre vamos a estudiar o a meditar los libros proféticos. Hay una sección en la Biblia, después de lo que ya hemos visto, que vamos a mencionarlo rápidamente. Hay una sección dedicada a los profetas. Los profetas son aquellos personajes a los que Dios llama de entre los hombres, personajes, como vamos a ver en el transcurso de nuestro estudio poco a poco, personajes normales como nosotros, que no son adivinos, no es su función. Ni adivinan el futuro, ni adivinan lo que va a pasar mañana, ni le van a adivinar a usted lo que ya le pasó antes. Ese carisma en la Biblia, en la iglesia no existe. No nos podemos dejar embaucar ni enredar. Dios no está interesado en que nosotros sepamos lo que nos va a pasar mañana, ni que alguien nos diga lo que ya nos pasó ayer. Eso no es un profeta. Eso no es un profeta. Eso es un adivino, y el adivino va en contra de la gracia y de los carismas de la iglesia y de los carismas que Dios da. Entonces es lo primero, profecía no es adivinación, pero de eso ya tendremos tiempo de hablar. Los profetas son personajes elegidos por Dios para anunciar lo que Dios quiere y espera de su pueblo. Eso es el profeta. En tiempos concretos históricos, de esos tiempos históricos que los que ya han visto lo que hemos recorrido hasta ahora en el maravilloso mundo de la Biblia, por ejemplo el destierro, por ejemplo el exilio, por ejemplo cuando el pueblo de Israel vuelve a restaurar Jerusalén, en todos esos periodos hay profetas que le van hablando al pueblo y le van mostrando cuál es la voluntad de Dios, que eso sí es bien distinto. No es adivinarle el futuro, pero sí es mostrarle cuál es la voluntad de Dios y cuáles son las consecuencias de la manera de actuar. Así de manera pues simplemente de información general, pero ya lo iremos viendo poco a poco. Por ahora vamos a repasar un poquito. Por allá, cuando empezamos nuestros primeros encuentros del maravilloso mundo de la Biblia,
y para los que se conectan por primera vez, pues también lo van a entender fácil y sencillo. Vimos unos episodios, 3 episodios, usted los encuentra ya los primeritos, que vimos hace ya como año y medio atrás tal vez, episodios de las generalidades de la Biblia, lo llamamos módulo introductorio, y nos dedicamos como a esas realidades muy concretas y muy específicas que un católico debe saber sobre la Biblia. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Cómo se escribió? ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuántos libros tiene? ¿Qué significa la palabra testamento? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Qué es el canon de la Sagrada Escritura? Todo esto es importante saberlo antes de entrar. Podría uno entrar de una vez a hablar, por ejemplo, del Génesis o del Éxodo o de los primeros libros de la Biblia, en fin, pero no. Hay una información general, como cuando usted va a la universidad, cuando usted va al colegio, cuando usted aprendió siendo pequeñito a leer y a escribir. El profesor o la profesora no llegó el primer día y en el tablero le escribió una palabra y le dijo, venga, leámosla. Empezó a hacer rayitas, circulitos, palitos, hasta que le enseñó una letra, hasta que le enseñó la otra letra y hasta que usted hoy puede leer y escribir. Entonces en la Biblia también es muy importante partir totalmente de cero. Por ejemplo, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Esta es la Biblia. Esta es la Biblia. ¿Qué es? Hay un término en la lengua original del Nuevo Testamento que se dice biblos, biblos, y biblos quiere decir libro. En plural, Biblia quiere decir libros. Biblos en singular, libro, Biblia en plural, libros, en el lenguaje original de la Biblia. Entonces, cuando nosotros decimos Biblia, estamos diciendo libros, o estamos diciendo entonces biblioteca. ¿Qué es la Biblia? Es un conjunto de libros, o es una biblioteca. Eso es la Biblia. Esta biblioteca que tengo yo aquí en mi mano, la Sagrada Escritura, con todo el respeto, con toda la reverencia, ustedes saben que amamos y respetamos la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Esta Biblia que tengo yo en mis manos, esta biblioteca, tiene entonces 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 46 y 27, 73 libros. ¿Qué es la Biblia? Es una biblioteca compuesta por 73 libros, dividida en 2 partes muy concretas, como cuando usted allá en la biblioteca en su casa divide y dice, esta sección es de tal cosa y esta sección es de tal cosa. 46 libros para el Antiguo Testamento, 27 libros para el Nuevo Testamento. En esos libros, como en todo libro, hay géneros literarios. En la Biblia tenemos libros históricos, tenemos libros poéticos, tenemos salmos, tenemos literatura lírica, poética, tenemos profecía, tenemos profetas, tenemos también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento evangelios, que quieren decir, significa buena noticia, ya lo vamos a ver. Tenemos cartas como las que nosotros, bueno, ya hoy en día se escriben cartas, ya todo es electrónico, todo es virtual, todo es internet, pero cartas un poco más extensas de pronto que las cartas que nosotros pudimos escribir en algún momento, pero también tenemos cartas. Todos esos libros, todo ese conjunto, toda esa biblioteca de 73 libros, se escribió en un momento histórico determinado. ¿Cómo se escribió la Biblia? Entonces empezó toda una tradición oral. El pueblo de Israel, allá en el Antiguo Testamento, para hablar antes del Señor Jesús, fue mandado por el mismo Dios, allá desde los inicios, cuando Dios fue interviniendo en la historia de su pueblo, por ejemplo, cuando los sacó de la esclavitud en Egipto, cuando los llevó por el camino del desierto, cuando hizo una alianza con el pueblo. Y en cada momento así histórico, el mismo Dios le pidió al pueblo que guardaran en la memoria
todos los acontecimientos a través de los cuales Él les manifestó su amor. Pero también les dijo que transmitieran de generación en generación. Dice muy bellamente por allá en el libro del Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, dice en el libro del Deuteronomio, Dios diciéndole al pueblo: esto se lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hablando de la liberación de la esclavitud, hablando de la Pascua, hablando de la alianza, hablando de toda la obra de Dios en favor de su pueblo. Primer paréntesis, primera homilía para nosotros en el tiempo de hoy. A lo mejor eso nos ha faltado. Nosotros a veces nos quejamos que las nuevas generaciones son un poco alejadas. Yo, la verdad, con mucho respeto, no comparto mucho esa idea, porque en mi ministerio sacerdotal tengo contacto con mucha juventud. A nuestro templo parroquial viene mucha juventud, y vienen personas adultas, y vienen ancianos, y vienen niños. La gente cree y practica. Pero bueno, hay quienes dicen que todo lo que sucede en el mundo, que tantas cosas como no deben ser, que tantas situaciones pecaminosas. ¿Será que de pronto nos ha faltado a los mayores hablar más de las hazañas de Dios a las nuevas generaciones? ¿Será que las nuevas generaciones les estamos enseñando a orar, les estamos enseñando catecismo en la casa, les estamos enseñando los mandamientos, les estamos enseñando los principios morales, lo que es bueno y lo que no es bueno? Eso lo manda Dios desde el comienzo, a grabar en el corazón las cosas buenas que Él hace por el pueblo, pero también a que se los enseñen a las nuevas generaciones. Y así surgió esta biblioteca sagrada llamada la Biblia, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Los jefes de familia, los padres de familia, los líderes espirituales iban guardando en su corazón y en su mente todas las hazañas realizadas por Dios. Y luego en el Nuevo Testamento lo mismo, los apóstoles, los testigos directos de la obra del Señor, de sus palabras y de los milagros y de sus acciones, pues primero guardaron eso en su corazón y en su mente. Pero llegó el momento que fueron pasando las generaciones y que fue necesario, y también el mundo empezó a expandirse más, y fue necesario dejarlo por escrito, en la manera que había en aquel tiempo, en cortezas de los árboles, en pieles disecadas de animales, con punzones. Esos manuscritos originales de la Biblia fueron así, no en hojas de papel, no en estas bonitas ediciones, no en una tipografía, no, a mano y en las cortezas de los árboles o en las pieles disecadas de los animales. Allí se empezó a escribir la obra de Dios, la historia de la salvación, la acción de Dios sobre su pueblo. Entonces, primero, para que resumamos, una tradición oral, transmitiendo de generación en generación, el padre de familia que reúne en la sala de su casa a sus hijos y les habla de las hazañas realizadas por Dios. Pero poco a poco tuvo que irse dejando por escrito hasta que tuviéramos lo que hoy poseemos en nuestras manos, este gran tesoro, nuestro libro sagrado, la biblioteca sagrada, la palabra de Dios, la Biblia, el conjunto de libros. ¿Cuántas partes tiene la Biblia? Entonces ya lo dijimos, tiene 73 libros divididos en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, lo sabemos muy bien, es toda la historia de la salvación, desde la creación hasta antes del nacimiento del Señor Jesús, hasta antes de la encarnación del Hijo de Dios. Ese es el Antiguo Testamento, pasando muchos años, pasando muchos personajes, pasando muchas etapas de la historia de la salvación, pero empieza con la creación y llega hasta el límite ya de la encarnación del Hijo de Dios, del nacimiento de nuestro Señor Jesús. El Nuevo Testamento, desde la encarnación del Hijo de Dios, desde el nacimiento del Señor Jesús, hasta los primeros años del cristianismo, de toda la vida terrena del Señor Jesús, sus enseñanzas con parábolas, con discursos, con exhortaciones, pero también sus milagros, sus acciones, su caminar de un lugar a otro, todo lo que fue enseñando y todo lo que fue haciendo. Pero luego su pasión, muerte y resurrección,
y luego los inicios del cristianismo, las cartas de San Pablo, las otras cartas que hay en el Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis nos mostrarán los primeros años, el primer siglo del cristianismo después de Cristo. Esas son las dos partes de la Biblia. Antiguo Testamento, 46 libros, Nuevo Testamento, 27 libros. Antiguo Testamento, todo lo acontecido desde la creación hasta la venida del Señor Jesús. El Nuevo Testamento, desde la venida del Señor Jesús hasta los comienzos del cristianismo. ¿Por qué se llama Antiguo y Nuevo Testamento? Testamento en el lenguaje bíblico quiere decir alianza, alianza. Antigua alianza y nueva alianza. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es el libro de la alianza. Hay muchas alianzas, no hay una, hay muchas. Cuando allá en el paraíso terrenal, en la primera página de la Biblia, Dios crea a los primeros seres humanos, los pone en el paraíso y les dice: ustedes pueden hacer aquí lo que quieran. Hay una enseñanza muy bonita, ustedes los que van siguiendo en orden el curso bíblico lo saben. Por allá en las primeras enseñanzas de este curso bíblico hay una muy bonita que se llama el drama del paraíso, que la vimos como en 3 o 4 encuentros y explicamos muy bien toda esa realidad del paraíso. Los que por primera vez se conectan a este curso bíblico, yo los invito, los motivo, así como estamos hablando hoy, es siempre nuestro curso bíblico, a que vayan allá a las primeras enseñanzas. Anímense, motívense, y a la par con esta enseñanza de cada lunes, usted en semanita saque otro espacio y véase otra enseñanza, y los que ya lo han hecho, pues repásenla para que estemos muy sintonizados. Por eso estamos haciendo hoy este repaso, porque 2 meses de descanso siempre puede llevarnos a olvidársenos un poco las cosas. Entonces, esa es la primera alianza, cuando allá le dicen a los primeros, Dios le dice a los primeros seres humanos: los pongo aquí en este paraíso, en el jardín del Edén, hagan lo que quieran, ustedes aquí, esto es para ustedes, para que sean felices, para que vivan dichosos. Solo una condición: al árbol del conocimiento del bien y del mal, allí no se arrimen. No tienen nada que ir a hacer allá. Eso es una alianza, porque hay una condición, ¿cierto? Dios les da una serie de prebendas y les pone una condición. Y así hay varias alianzas. Luego del diluvio hay otra. Hace otra alianza con Abraham cuando le dice: sal de tu pueblo y de tu casa y vas a ir donde yo te voy a enviar, y yo te prometo que te haré padre de multitudes. Ahí hay otra alianza. La alianza central del Antiguo Testamento está en el Éxodo, por allá en el capítulo 19, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud, camina por el desierto y llegan a la montaña del Sinaí. Y allí Dios hace una alianza con su pueblo, les dice: ustedes me van a ser fieles, se van a comprometer a cumplir mis mandamientos, y yo siempre los acompañaré y los llevaré de la mano, ustedes serán el pueblo de mi propiedad. Por eso se llama Antiguo Testamento, porque nos cuenta y todo él gira la enseñanza en torno a esa antigua alianza. Y en el Nuevo Testamento está la nueva alianza, que es nada más y nada menos que en la cruz, con la sangre derramada por el Señor Jesús, se pacta la alianza definitiva, que es la salvación, que es la redención, que es el perdón de nuestros pecados, que es sellar con la sangre del Señor Jesús ese pacto, esa alianza que nos va a llevar a la vida eterna, al reino de Dios y a la salvación. Muy bien. ¿Quién es el autor de la Biblia? Yo sé que es un poquito rápido y eso que miren ya todo el tiempo que llevamos, pero este repasito es importante. Habrían muchas cosas que decir, pero al menos lo vamos a mencionar así muy rápidamente para que entendamos dónde vamos. Esta primera diapositiva con esta serie de generalidades de la Biblia es muy importante y es en últimas lo que yo más quería como recalcar en el día de hoy. ¿Quién es el autor de la Biblia? Fácil. El autor de la Biblia es nuestro Dios, es el Espíritu Santo, es Dios que como autor principal, no solamente por lo que queda escrito en la Biblia, sino por toda la historia de la salvación. La Biblia tiene palabras de Dios, enseñanza de Dios, mensaje de Dios dicho con sus labios, pero también tiene, y Dios habla a través de los acontecimientos. Por eso es historia de salvación.
porque Dios va hablando a través de una serie de acontecimientos, a través de una serie de momentos. Ya hemos mencionado el paraíso terrenal, hemos mencionado el diluvio, hemos mencionado cuando Abraham sale de su tierra, mencionamos la esclavitud en Egipto, mencionamos el camino por el desierto, mencionamos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando nace el Hijo de Dios, o cuando llama a los discípulos, o cuando los discípulos van y empiezan a anunciar el reino. Todos esos son momentos históricos y hay personajes y hay acontecimientos y hay lugares. Entonces Dios se manifiesta a través de la historia y a través de los acontecimientos. Él es el autor principal de la Biblia, pero en su designio amoroso, en su designio de salvación, ha querido valerse del ser humano. Entonces Dios es el autor principal, pero hay un autor, podemos llamarlo, que coopera, por no llamarlo autor secundario, un autor colaborador en ese plan de Dios para dejar la palabra de Dios. Hay un documento de la Iglesia muy especial del Concilio Vaticano II sobre la divina revelación. Se llama la Dei Verbum, que significa palabra de Dios. Dei Verbum, palabra de Dios. Y la Dei Verbum nos dice que en la palabra de Dios, en la Biblia, quedó todo y solo aquello que Dios quiso que quedara. Todo y solo aquello que Dios quiso que quedara. Para eso se valió de unos autores humanos. El término técnico no nos lo tenemos que aprender, no es importante para la salvación, pero ese término técnico es agiógrafo. El inspirado por el Espíritu Santo, el autor humano que con su mano y con su manera de hablar y de escribir dejó por escrito todo y solo aquello que Dios quiso, a través de la iluminación del Espíritu Santo. Es un carisma, así como el que canta, el que proclama, el que predica, todos esos carismas, es decir, todas esas efusiones del Espíritu Santo que nos ayudan a actuar en bien de la iglesia y de la salvación. Así también es un carisma la revelación y la inspiración, es decir, las verdades que Dios le mostró a seres humanos y luego los empujó, los impulsó, y esa es la inspiración. Revelación, las verdades que les enseñó. Inspiración, el empujoncito, la moción del Espíritu Santo para dejar por escrito todo y solo aquello que Dios quiso que quedara. Entonces ahí está, el autor de la Biblia, autor principal Dios, autor colaborador en esa obra, el ser humano, pero solo aquel elegido por Dios. Entonces nos demoramos un ratico en estas generalidades, pero son muy importantes. El Antiguo Testamento que nosotros estamos estudiando, lo hemos dividido en cuatro grandes partes. Esas cuatro grandes partes son estas. Entonces vimos una introducción, unas generalidades ya en nuestro tiempo pasado, y hoy la repasamos un poquito. Luego hay cuatro grandes partes en el Antiguo Testamento: el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales. Palabras tan raras, ¿cierto? Pero para eso estamos en este maravilloso mundo de la Biblia, para aprender muchas cosas. Yo siempre les he dicho que ustedes, los que siguen juiciosos y continuamente este encuentro, quedan expertos en la poderosa palabra de Dios. Es un curso serio, es un curso simple, sencillo, entendemos todos el lenguaje, vamos despacio, vamos sin afán, pero es un curso serio. No es un cursito de Biblia, es un curso serio, para que sepan. Entonces, las grandes partes del Antiguo Testamento: Pentateuco, libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto Pentateuco y hemos visto libros históricos. Eso hemos visto hasta ahora. Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Pentateuco significa 5 estuches, literalmente significa 5 estuches. Por allá en los primeros encuentros lo vimos muy agradable. Porque yo ahora les decía que después de esa tradición oral, cuando se empezó a dejar por escrito la Biblia,
Entonces usaban cortezas de árboles y usaban pieles de animales para escribir allí, lo inspirado y revelado por Dios. Y entonces esos se llaman manuscritos, pergaminos, papiros. Y esos pergaminos, esos papiros, esos manuscritos los enrollaban y los introducían dentro de un tubo cilíndrico, lo que sería hoy más o menos un tubo cilíndrico. Lo guardaban allí para protegerlo. Entonces está el manuscrito, lo enrollan y lo meten dentro del cilindro. Y ese cilindro, en la lengua original de la Biblia, se dice teucos. Entrégueme el teucos, páseme el teucos, voy a guardar este manuscrito del Génesis en este teucos. Entonces, habían 5 cilindros para esos primeros 5 rollos de la Biblia, para el Génesis, para el Éxodo, para el Levítico, para Números y para Deuteronomio. Entonces eso se empezó a llamar Pentateucos, de una manera espontánea, de una manera natural, a esos 5 cilindros donde se guardaban los 5 manuscritos de los primeros 5 libros de la Biblia. Se le empezó a llamar Pentateucos, Penta 5, Teucos cilindro, donde eran guardados los manuscritos. De ahí viene la palabra Pentateuco. ¿Qué es entonces Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia, así de sencillo. Y usted se los va a aprender de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros ya estudiamos a la saciedad y muchos textos bíblicos y nos detuvimos en las enseñanzas principales. Todo eso no lo vamos a repasar en este encuentro que, entre otras cosas, ya casi vamos a finalizar. Pero simplemente decir hoy que esos 5 primeros libros de la Biblia tienen su nombre de acuerdo a su contenido. Es decir, Génesis habla de los inicios. ¿Qué quiere decir Génesis? Quiere decir principio. Entonces Génesis habla de los inicios, habla de la creación, del mundo, de todo lo que contiene el mundo y del ser humano. Pero también habla de los inicios del pecado, pero también habla de los inicios del pueblo de Israel con los patriarcas, con Abraham y su descendencia. Entonces todo tiene que ver con los inicios, por eso se llama Génesis. Éxodo. Éxodo es salida, éxodo es ir caminando. Nos cuenta cuando el pueblo salió de la esclavitud en Egipto y fue camino del desierto hacia la tierra prometida. Por eso se llama éxodo. Su contenido tiene que ver con el caminar, con el éxodo. Levítico es el libro donde están las prescripciones, llamémoslas así, litúrgicas. Todo lo que tiene que ver con los sacrificios, con los rituales, con las ofrendas agradables a Dios, con cómo hacer sacrificio pidiendo perdón por los pecados. Y se llama Levítico porque todas esas normas sacrificiales y litúrgicas tienen que ver con la tribu de Leví. Habían 12 tribus y cada tribu era encargada como de una cosa cuando iban camino del desierto. La tribu encargada de todo lo que tenía que ver con el sacrificio y con la liturgia era la tribu de Leví. Por eso se llama Levítico. El libro de los números tiene estadísticas, tiene censo, tiene cuántos salieron de Egipto y cuántos tomaron el camino del desierto y cómo iban organizadas las tribus. Por eso se llama el libro de los números, porque ciertamente posee estadísticas, posee números. Y luego el Deuteronomio, que significa segunda ley. Eso significa Deuteronomio. Deuteros, segunda, segundo, nomos, ley, en la lengua también original de la Biblia. Nomos significa ley y deutero significa segundo. Segunda ley. ¿Por qué segunda ley? Porque la primera está en el Éxodo. Todo eso ya lo estudiamos. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud, llega a la montaña del Sinaí, Dios allí hace una alianza con su pueblo, le da los mandamientos, le da las tablas de la ley y le da las demás prescripciones y normas que el pueblo debe cumplir mientras va caminando por el desierto y el resto de vida. Entonces hay una serie de preceptos y normas muy concretos que están allá en el libro del Éxodo. Esa es la primera ley. Deuteronomio está la segunda ley, en unos discursos maravillosos que Dios inspira a Moisés para que le diga al pueblo cuáles son las prescripciones y las normas cuando lleguen a la tierra prometida. El Deuteronomio es en el umbral de la tierra prometida, en todo el límite.
Entonces, cuando el pueblo va a entrar en la tierra prometida, Dios le da una serie de normas y de leyes. Ya le había dado unas en el Éxodo, allá en la montaña del Sinaí, ahora les da otras en el Deuteronomio. Por eso se llama segunda ley. Génesis, inicio; Éxodo, camino; Levítico, tribu de Leví; Números, estadísticas; y Deuteronomio, segunda ley. Mire todo lo que hemos repasado hoy. Entonces ese bloque del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, inicia con la creación, con los orígenes, y termina en el umbral de la tierra prometida, es decir, en el límite, todavía no entrando a la tierra prometida, sino ahí afuerita, ya llegando. Todo eso ya lo estudiamos nosotros aquí a la saciedad. Vuelvo y les digo, a los que les parece de pronto un poquito rápido y un poquito mucha información en esto que estamos diciendo, es para motivarlos a que vayan a los primeros encuentros. La verdad, este encuentro introductorio de hoy, o mejor, más que introductorio, de repaso, es para animarlos, para motivarlos, a los que ya lo vieron, para que vayan y repasen, digan, oiga, todo esto tan interesante ya lo hemos visto. Y a los que no lo han visto, para que vayan y vuelvan, para que vayan y escudriñen allá, en esas primeras enseñanzas. Muy bien, eso ya lo vimos todo. También vimos este bloque que se llama libros históricos. Libros históricos. Los libros históricos, toda la Biblia es historia en últimas, yo ya se los decía ahora, porque tiene personajes, porque tiene acontecimientos, porque tiene lugares, porque tiene narraciones de situaciones que ocurrieron. Historia de la salvación. ¿Qué es la Biblia? Yo ya les decía ahora, es el libro de la alianza. Otra definición, la Biblia es la compilación de la historia de la salvación. Historia, pero no cualquier historia. Es una historia con fechas, con personajes, con lugares, con acontecimientos, pero contada viendo la acción de Dios sobre su pueblo. Por eso se llama historia de salvación, porque es una historia narrada a partir de todo lo que Dios ha hecho desde la creación hasta hoy en nosotros, en nuestra vida, en el pueblo, en la iglesia. Por eso se llama historia. Pero hay una sección, por ejemplo, el Pentateuco son libros históricos. El Génesis es histórico, el Éxodo es histórico, el Deuteronomio es histórico. Pero esta sección se llama literalmente libros históricos. Entonces, el Pentateuco termina en el límite de la tierra prometida. Ahora, los libros históricos van desde que el pueblo entra a la tierra prometida hasta que es desterrado de la tierra prometida, la ciudad de Jerusalén destruida, devastada, y los que sobrevivieron exiliados, llevados a Babilonia, pero luego retornan. Hay un regreso, hay una restauración. Hasta ahí van los libros históricos, es decir, prácticamente nos ocupa el resto del Antiguo Testamento, porque los otros 2 módulos, que son libros proféticos, que es el que vamos a empezar a estudiar, y luego la literatura sapiencial, todo eso también viene, digamos, involucrado dentro de estos libros históricos, es a la par, son etapas a la par con este momento de los libros históricos. Los libros históricos los vamos a dividir en, como los estudiamos nosotros aquí, historia deuteronomista, historia del cronista, personajes históricos o edificantes, historias ejemplares y la historia de los macabeos. Entonces, en 4 grandes partes: historia deuteronomista, historia del cronista, personajes edificantes y la historia de los macabeos. Yo sé que es mucho, pero es para que demos un repasito. Esto queda aquí para que ustedes vuelvan cuando quieran. Ya casi vamos a acabar para que no se me van a cansar. La historia deuteronomista se llama así porque nos presenta como una serie de acontecimientos vistos con la lupa del libro del Deuteronomio. El Deuteronomio, que es la segunda ley y que hace parte del Pentateuco, tiene unos discursos de Moisés, ya lo dijimos, dando unas pautas cuando el pueblo entre a la tierra prometida, cómo se tiene que comportar.
La historia deuteronomista nos va a mostrar si el pueblo sí obedeció esa segunda ley, si sí cumplió lo que Dios les había mandado a través de Moisés y cuál es la causa por la que fueron desterrados y exiliados. ¿Cumplieron o no cumplieron con lo que Dios les había mandado? Por eso se llama historia deuteronomista, porque es vista con la lupa del libro del Deuteronomio. Entonces, muy rápidamente, el libro de Josué entonces, si ahora dijimos que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio tienen el título del libro como por el mensaje central que tienen, estos libros de la historia deuteronomista tienen el título por su personaje central. Por ejemplo, Josué, el personaje central es Josué. Jueces, los personajes centrales son los jueces. Samuel, 1 y 2 Samuel, el Samuel. 1 y 2 Reyes, los distintos reyes. Saúl, Salomón, David. Entonces, según los personajes centrales de cada libro, lleva el título en este segmento. Una sola palabrita de cada cosa para no alargarnos mucho, de cada libro. Josué nos cuenta cuando el pueblo entró en la tierra prometida y se asentó allí. Jueces, una serie de personajes que ya el pueblo estando asentado en la tierra prometida lideraban el pueblo, eran como esos grandes caudillos del pueblo en nombre de Dios. Y fue la época en que el pueblo cayó en el pecado, venía la consecuencia del pecado, había un arrepentimiento y había una nueva promesa de salvación dada por Dios. Eso tenemos en el libro de Jueces. En los libros 1 y 2 de Samuel, el fin del periodo de los jueces y el inicio de la monarquía, cuando Dios suscita a esos grandes reyes. Y luego en los libros de Reyes continúa el esplendor de la monarquía, pero luego el ocaso. Los grandes reyes son Saúl, Salomón y David. Hay un periodo de apogeo, de espectacular, de progreso, de triunfo, pero luego, por causa del pecado, viene el ocaso del tiempo de la monarquía. Eso lo tenemos entonces entre Josué y Reyes, desde que entran en la tierra prometida hasta que son exiliados. El segundo libro de Reyes termina con el fin de la monarquía y cuando la ciudad de Jerusalén es devastada, destruida y son llevados al exilio. Ahí termina el segundo libro de Reyes. La historia cronista, entonces, es la otra parte, que tiene 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías. Estos libros nos muestran, cuando el pueblo está exiliado, la esperanza. Los libros de Crónicas nos hacen un resumen de la historia de la salvación, desde la creación del mundo hasta el asentamiento en la tierra prometida, y mostrándonos cómo Dios en grandes acontecimientos históricos actúa siempre en favor de su pueblo. Entonces el pueblo está exiliado, está fuera de su tierra, la ciudad de Jerusalén destruida, pero en 1 y 2 Crónicas el mensaje es: Dios no se ha muerto, Dios está vivo y está presente en medio de su pueblo. Y si bien están viviendo una consecuencia de su pecado, no un castigo, pero sí una consecuencia del pecado, tranquilos que Dios va a actuar en favor de ustedes. Mientras haya arrepentimiento y mientras haya conversión, Dios los va a volver a llevar a la tierra que les prometió, a la tierra que emana leche y miel. Ustedes van a volver, van a retornar. Y luego en Esdras y Nehemías se da eso. El retorno, estaban allá exiliados y un rey les da el salvoconducto, saca un edicto y les permite volver, pero además restauran la ciudad de Jerusalén, reconstrucción material y restauración espiritual. Eso está en Crónicas, Esdras y Nehemías. Y por último, entonces, tenemos los demás libros históricos, donde tenemos unos personajes edificantes que son Ruth, Tobías, Judith, Esther. 3 mujeres y un hombre que son importantísimos en esa historia del pueblo de Israel, que son ejemplo de fidelidad, de obediencia, de fortaleza, de lucha en favor de su pueblo, de vida espiritual, de oración, de principios morales. Libros bonitos para leer allá en el Antiguo Testamento estos, y son pequeños, se leen en una sentadita en ambiente de oración. Ruth, Tobías, Judith y Esther.
personajes edificantes o historias ejemplares. Y luego termina toda esta sección con la Revolución Macabea, los libros 1 y 2 de Macabeos, donde Macabeos es una familia, la familia de los Macabeos. Macabeo quiere decir cabeciduro, cabecemartillo, aquellos que no dejaron quitarse sus principios, sus costumbres. Llegó como toda esa irrupción griega al pueblo de Israel. Los pusieron a hablar en griego, les metieron toda esa cultura griega, pero esta familia macabea defendió los principios de las generaciones anteriores. Nosotros tenemos siempre que procurar, propagar, defender nuestros principios morales, nuestros principios de fe, la sana doctrina, la recta intención, y eso también nos lo enseñan allá los libros de Macabeos en el Antiguo Testamento. Yo sé que ha sido muy rápido y yo sé que ha sido demasiada información, pero la verdad yo quería hacer esto hoy. Quería, para los que por primera vez se unen a este curso bíblico, que entiendan cómo vamos. Vamos despacio, vamos tranquilos. Entonces, objetivo del curso bíblico El maravilloso mundo de la Biblia, a ustedes que están allá detrás de un dispositivo, enamorarlos de la poderosa palabra de Dios. Fin. No se van a aprender de memoria todas estas cosas que decimos aquí. Hoy fue de pronto un poquito técnico, pero lo que hacemos nosotros es leer textos bíblicos. A partir del próximo lunes, que ya nos introduzcamos en el mundo de los profetas, vamos a leer mucho textos bíblicos, encuentros completos, damos una pequeña explicación de qué se trata, por dónde va la cosa, pero digamos que el 80% de nuestro encuentro va a ser leer textos bíblicos y meditarlos. Por eso les digo yo a ustedes que es una especie de retiro, es sacar enseñanza para nuestra vida, para hoy, para el mundo actual, para nuestra vida personal a partir de la poderosa palabra de Dios. Dios en su designio quiso que volviéramos a comenzar justo llegando al tiempo de Cuaresma. Nuestro próximo encuentro ya será en tiempo de Cuaresma, entonces esta es una herramienta para preparar una buena Semana Santa también. Yo los motivo a que sea por ahí. Cada lunes, meditando un texto bíblico, en este caso de los profetas, nos vamos a ir sumergiendo en una buena preparación para la Pascua. Entonces los invito a eso. Los que ya han vivido toda esta etapa de 47, 48 enseñanzas, pues estamos repasando hoy un poquito. Los que no, la invitación es a que vayan a los primeros encuentros. Ahí los tienen en el canal de YouTube. Está incluso por listas de reproducción todo lo que hemos visto, los módulos. Módulo introductorio, módulo del Pentateuco y módulo de libros históricos. ¿Qué nos falta? Lo que tenemos allí con rojito. Libros proféticos y libros sapienciales. La idea y la tarea es hacerlos este año para que luego pasemos al Nuevo Testamento. A lo mejor, si Dios nos da vida y salud y todo sale bien, acabaremos, no sé, a mitad de año, un poquito más adelante, pero para luego llegar al Nuevo Testamento. Ya vimos introducción, ya vimos Pentateuco, ya vimos libros históricos, que fue lo que repasamos hoy así en una sentadita un poquito rápido. Ahora nos queda libros proféticos y libros sapienciales. Muy bien, solo Dios basta. Con Dios tenemos, ahí tenemos también nuestro correo, maravillosomundodelabiblia@gmail.com. Voy a ver si este año soy más juicioso respondiéndole sus correos. Me pueden hacer preguntitas, ojalá tengan que ver con lo que vamos viendo. También tenemos una lista de difusión donde mandamos pues el enlace para ver el curso bíblico, también la poderosa palabra de cada día y algún materialcito que podemos ir sacando. Entonces, si algunos quieren entrar en la lista de difusión, por favor en el correo electrónico maravillosomundodelabiblia@gmail.com se me presentan, me cuentan dónde están, los que son de otros países, los que son de aquí cerca, los que son de otras ciudades, en fin, y me dan su numerito telefónico para introducirlos en la lista de difusión. Unas cuñitas muy concretas que tenemos hoy. Recuerden que todos los días, esta es una invitación muy especial, todos los días hacemos una breve reflexión de la palabra del día, sea de la primera lectura, sea del Evangelio. En tiempo de Cuaresma es una buena invitación también, sacar esos 7, 8 minuticos para ver la poderosa palabra de Dios de cada día. La montamos en nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, desde la noche anterior.
A las 9:30 de la noche del día anterior tenemos la palabra del día siguiente para que ustedes la vean. Todos los jueves nuestra hora santa. Ya no la estamos transmitiendo por directriz de la Arquidiócesis de Manizales, ya no estamos transmitiendo en ninguna parroquia la hora santa ni las celebraciones de la Santa Misa, sí la Santa Misa por el canal de YouTube de nuestra Arquidiócesis de Manizales, pero sí los que estén aquí cerca y puedan venir hasta el templo. Momento muy especial de oración todos los jueves, 6:30 de la tarde la Santa Misa, 7 de la noche nuestra hora santa. Última invitación, este próximo miércoles, pasado mañana, es miércoles de ceniza, inicio de la Cuaresma. Nosotros aquí en la parroquia en semana celebramos Eucaristía siempre a las 7:30 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. Pero el miércoles vamos a celebrar una primera Eucaristía para los que van a trabajar, para los que tienen que más temprano y quieren ponerse la ceniza. Entonces a las 6:30 de la mañana vamos a celebrar la Eucaristía con bendición de la ceniza y terminada la Eucaristía empezamos a imponer la ceniza. También las otras Eucaristías en el horario normal, pero pues queremos hacerles la invitación a esa primera Eucaristía. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, ustedes pueden entrar, le dan suscribirse y así vamos mejorando nosotros la tecnología. Seguimos pues entonces con el próximo lunes nuestro encuentro con este módulo de profetas que propiamente vamos a iniciar dentro de 8 días, ya lo tenemos aquí muy organizadito en nuestro primer encuentro, ahí se los estoy pasando para que vean que ya está listo nuestro primer tema. Habíamos dejado una tarea a finales del año pasado, pero como este es un profesor tan madre, tan buena gente, tan comprensivo, entonces hoy no la voy a cambiar, sino que la vamos a volver a dejar. La segunda preguntita sí es una ñapa. La primera pregunta es buscar en la Biblia que usted tiene en su casa la lista de todos los libros proféticos. Busque allá en el índice, en el Antiguo Testamento, los profetas. Haga una listica, sea en un cuaderno, sea en Word, en su computador, en fin, de todos los profetas. Entonces, profeta Isaías y la sigla IS, profeta Jeremías, Ger, profeta Ezequiel, EZ, y no les digo más porque se los termino diciendo todos. Y la otra preguntita es para que le dé una ojeada, la tareita, porque cada 8 días ponemos una tareita, un ejercicio personal, cuyo objetivo es que ustedes tengan contacto directo con la Biblia, lectura atenta. Para no alargarme hoy, dentro de 8 días les recuerdo el método de lectura atenta de la Biblia, que es el método de nuestro curso bíblico. Entonces la otra preguntita es que usted le dé una ojeada a todos esos libros proféticos y mire cuál es el más extenso y cuál es el más breve por número de capítulos. El que tiene 50 capítulos, el que tiene 20, el que tiene 30. ¿Cuál es el más extenso en capítulos y cuál es el más breve? Muy bien. Estuvo chévere este encuentro de hoy, un buen repasito, espero no haberlos cansado mucho, pero ahí vamos retomando. El próximo lunes, si Dios quiere, entonces nos metemos en la introducción a la vida de los profetas y vamos a leer muchos textos bíblicos relacionados con los profetas y vamos sacando enseñanzas para nuestra vida. Yo los quiero mucho, mucho los quiero con corazón de pastor. Yo preparo esto con todo el amor y me gusta transmitirlo con todo el amor. Me gusta que ustedes se enamoren de la palabra de Dios cada vez más, que la quieran leer, que quieran sacar de ella las enseñanzas, que sepan que esta es la hoja de ruta que nos va a llevar a la salvación. Quieran la Biblia, léanla, subrayenla, tenganla abierta en su casa, háganle un altarcito y saquen este momento en la semanita para ver el maravilloso mundo de la Biblia y así todos vamos caminando en el estudio de la poderosa palabra de Dios. Recuerden también entonces que diariamente ponemos un mensajito con la palabra del día en este canal de YouTube Cristo Rey Manizales. Oro por ustedes, oro por sus intenciones. Cada vez que celebro la Santa Misa los tengo muy presentes y recuerden que solo Dios basta. Una oración de ustedes por mí, se los agradezco mucho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Mil bendiciones para todos. Cada lunes a las 7 de la noche nuestro encuentro y queda subido en nuestro canal de YouTube. Bendecida semana.